Muy buenas noches, otro vivo. Estamos esperando la conexión con Daniel Soto. Hoy vamos a hablar un poquito del tema de hidratación y equilibrio electrolítico en el programa Puerta D. Así que guardamos que Daniel se conecte y vamos a empezar un poquito con el tema. Seiji, saludos. Daniel, guardamos conexión con vos. A ver si está por conectar. Hola Pablo, ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo andás? medio complicado ahí, ¿Eh? estamos medio complicado, digo, con el aparato. A ver, espera. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? O a mí me decís. No, yo lo traté de poner en otro pie, en una cosa así, Ah, y por ahí estás en una de esas estoy medio. el ángulo, decís vos, estás renegando un poquito con la posición. Está bien ahí, yo estoy No, bien, perfecto. Perfecto. O sea, el audio se escucha perfecto, la imagen se ve bien, no, bien, estamos en perfecto. orden. Esperemos que salga Perfecto. bien ahora porque he puesto un micrófono ahí, que está bien acomodadito. Ahí vamos, ¿eh? Dale, 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 dale. Bien, y como. Hola, hola, hola. A ver si me escucha. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí estamos. Bueno, como todos los jueves decía, nosotros tenemos el espacio de deporte y salud, o salud y deporte, como quiera, el huevo y la gallina, no sé cuál va primero, pero en este caso vamos a hablar de la hidratación, algo que hidratación y equilibrio electrolítico fue lo que propuso Pablo Macetti, a quien ya saludo y le doy la muy buenas noches. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo andás? Muy buenas noches, Daniel. Saludo a vos y a la audiencia. Todo bien acá, por suerte, todo Bueno, tranquilo. me alegro mucho. Bueno, dicho a la presentación, usted va a comenzar a desarrollar, me imagino. Así es, es lo que habíamos quedado. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es hidratación y equilibrio electrolítico. Vamos a empezar diciendo que hablar de hidratación no es solamente hablar de consumo de agua, ¿sí? De líquidos, si bien es el elemento fundamental, ¿no?, para hidratar el cuerpo, sino tiene que ver el cómo y el cómo se combina también con este famoso equilibrio electrolítico para que esta agua se pueda mantener dentro del cuerpo y cumplir las funciones necesarias para el organismo, ¿sí? Vamos a hablar que Bien, de una pauta promedio, vamos a hablar más que todo apuntando a lo que es atletas, una persona promedio requiere entre 30 y 35 mililitros por kilogramo de peso, o sea, estaremos hablando aproximadamente, dependiendo del peso, entre 2 litros y medio y 3 litros y medio de agua por día, ¿sí? En un consumo normal, en condiciones medianamente normales de clima, temperatura. Obviamente que las variantes, tanto de temperatura como clima, van a generar variantes también en el consumo de agua. Siempre se tiende a ver, sobre todo, por ejemplo, en deportes de resistencia, en propia competición, ver las condiciones que va a haber tanto de temperatura como de humedad. Los factores más críticos en la punta del nivel, digamos, de complicación a la hora de lo que es sudoración es la combinación de los dos factores. Por un lado, la temperatura y por otro lado, la humedad del clima que genera que el cuerpo tenga un efecto de mayor sudoración, entonces hay una mayor pérdida de líquidos y una mayor pérdida, obviamente, de electrolitos. Acá lo que se va a tener que hacer es incrementar no solo el consumo de agua, sino el consumo de sales rehidratantes o bebidas isotónicas, siempre teniendo en cuenta algo, la absorción a nivel vía estomacal
que tiene la cantidad de líquido. Por eso, como se dice siempre, es preferible que el atleta vaya consumiendo dentro de sus posibilidades, dentro de una carrera o una actividad física, paulatinamente dosis pequeñas de agua y no consumos tan masivos donde el vaciado gástrico, digamos, se vuelve muy lento y genera una contraproducencia al atleta. ¿Sí? Es importante esto. En relación al agua, es importante básicamente por funciones, digamos, de osmolaridad. La célula intracelularmente y extracelularmente tiene un medio líquido, o sea que si no tiene agua no funciona bien ningún sistema. Propiamente dicho, en la carrera o en alguna actividad de resistencia, lo que va a cumplir también una función muy importante de, digamos, regulación térmica, porque es el principal, digamos, disipante de temperatura del cuerpo cuando se transpira, y obviamente que no se hace en el momento de la carrera, pero es que por medio de la orina también se elimina lo que es toxinas o subproductos metabólicos dentro de una actividad física, tanto sea de resistencia como fuerza. Entonces, el mantener constantemente hidratado el cuerpo a un nivel constante y adecuado con los consiguientes electrolitos. Y cuando hagamos electrolitos, principalmente estamos hablando de 5. O sea, tenemos lo que es sodio y potasio, ¿sí? Calcio y magnesio, y también el cloro se lo toma como un electrolito presente, digamos, en la necesidad de hidratación. Pero los principales dos son el sodio y potasio, que están intra y extracelularmente, que componen, mantienen esa osmolaridad y que se eliminan mucho, sobre todo el sodio por la transpiración, y hay que reponerlo constantemente para que cumpla su funcionalidad normal. Esto es importante tener en cuenta por el hecho de que muchas veces la deshidratación se da por falta de electrolitos y no por falta de líquido. O sea, el electrolito es el que es encargado también de retener el agua dentro y fuera de la célula. Entonces, un atleta tiene que entender que el balance entre la adecuada hidratación y el balance entre el adecuado consumo de sales minerales, tanto en una bebida isotónica como sales de hidratación y en una alimentación correcta, va a hacer que la hidratación celular sea correcta y la eliminación de toxinas y disipación de calor también sea de forma correcta. Un dato anecdótico que muchas veces no se tiene cuenta. La sensación de sed es una sensación ya tardía de deshidratación. Entonces, Ya cuando una tardío, claro. persona, se habla muchas veces eso, que hay que tener en cuenta, lo ideal es que el atleta no llegue, no siempre se puede, pero o si llega a estar cercano a la hidratación, porque cuando llega una sensación de sed, ya hay un porcentaje de hidratación, se habla que posiblemente ya está por encima del 2%, del 1,5 al 2% menos de agua corporal de la que debería tener. Entonces, hay que tener en cuenta de que el atleta no necesita tener sed para hidratarse, lo tiene que ir haciendo paulatinamente y preventivamente, sobre todo en deportes de resistencia y cuando está expuesto a climas externos donde hablamos recién. Hay mucha temperatura y sobre todo días de mucha humedad. O sea, por ejemplo, un clima cálido en clima seco hace que el atleta a lo mejor transpire mucho menos que cuando hay más humedad. ¿Sí? O lo mismo en menor temperatura. Si es un clima de una mediana humedad, pero hay temperaturas más bajas, la disipación de calor no va a ser tan necesaria, entonces el cuerpo no va a perder tanto líquido por transpiración. Entonces, siempre hay que armar un protocolo específico, sabiendo también cuáles son las necesidades específicas del atleta, porque hay gente que transpira más o menos por cuestiones adrenérgicas. Entonces, armar un buen protocolo para no llegar a un estadio de sensación de sed o efectos secundarios propios de la deshidratación, como sensaciones de mareo o lipotimia. O sea, buscar siempre la prevención y ser un Claro. trabajo paulatino, sobre todo el atleta y la persona que hace actividad física, tratar de llegar a esos 2,5 litros y tener una buena hidratación y un buen consumo de electrolitos sin abusar tampoco ni del sodio ni de ningún otro mineral. Claro, por ejemplo, una prueba de largo aliento como el maratón, Sí, bueno, otras distancias, el medio maratón también lo tiene, las pruebas de 10K también lo tienen, pero el maratón es muy importante que el habituallamiento, el sector de hidratación, se combinan a veces también con geles dependiendo de los lugares, es decir, eso está todo previsto por la organización donde se tienen que hacer. Es decir, por ejemplo, un maratón olímpico tiene sectores donde se va a hacer la hidratación. Entonces, exactamente. el deportista prepara allí en la si es un circuito, en la primera vuelta voy a tomar esto. Es decir, suelen ser tres sectores de hidratación. Y Exactamente. en cada uno de esos sectores en el circuito, entonces, en la primera vuelta van enumerando
qué va tomando en cada circuito. Me Exactamente. tocó a mí estar en un avituallamiento de eso, en Gestionar. un... Es Claro, interesante lo que decís, Daniel, porque hay dos cosas. A ver, los geles pueden ser muy positivos para hidratación, porque ujú, aparte de electrolitos y saben tener claro, glucosa para reponer una cuestión energética, pero sí, de los geles a veces no hay que abusar, porque muchos geles vienen por ahí con glucosa y vienen con cafeína. La claro. cafeína, por ejemplo, no se recomienda, si bien levanta, o sea, por ahí el atleta cansado busca eso para mejorar su rendimiento, pero ¿qué Ujú, pasa? En un clima muy cálido, la cafeína tiende a ser diurética, entonces es contraproducente al efecto de hidratación. Lo mismo que el exceso de glucosa o consumir muy seguido geles. Hay atletas que por ahí inclusive los llevan dentro de su ropa y consumen geles para no decaer a nivel energéticamente. Pero ¿qué pase? El hecho de absorber intestinalmente glucosa hace que el agua vaya a los intestinos para poder hidratar esa glucosa. Entonces roba la célula y se siente una deshidratación interna. Por claro. eso el atleta tiene que ser muy criterioso a la hora de armar su propio protocolo y sabiendo cuál va a ser el protocolo de la carrera, bien como vos decías, que sos conocedor del tema más que Ujú, nadie, obviamente, que ha estado participando y gestionando muchas de estas carreras. Entonces, hay que ser muy criterioso a la hora de, sobre todo en el atleta de alto rendimiento, cuando son distancias muy largas y son climas por ujú. ahí o en zonas del mundo donde son... Yo tengo gente amiga, por Sí, ejemplo, muy que ha hecho desfavorable. las ultramaratones en Bueno, África. Y, claro, o bueno, sea, por tenés ejemplo, que esto gestionar pasó, muy bien. ¿Cómo? pasó en Doha. En Doha, por ejemplo, en el último Sí. campeonato mundial de atletismo, donde la temperatura eran altísimas, es decir, se corrió a las 12 de la noche y hacía, qué sé yo, 35 grados. Claro, sin luz. Sí. Sin luz, Y los niveles de humedad, terrible. una humedad terrible. Entonces, bueno, los muchachos por ahí caían como moscas, ¿no? Tal Porque es cual, tal difícil cual. soportar. Tal cual, Eh, porque el cuerpo no llega a reponer, o sea, claro, uno ve que están bañados prácticamente, están empapados en sí, transpiración sí. y están hidratando y tomando sal y todo, pero el cuerpo no llega a reponer y por ahí a lo mejor no hay Bueno, viento, la ventilación no es buena y el cuerpo pierde y llegan puntos donde justamente se empiezan a generar lipotimia, o sea, se baja la presión arterial y el atleta está haciendo un sobreesfuerzo, está fatigado y también una cuestión de físico, de genética, de fuerza de voluntad, se combinan muchos factores para que pueda seguir adelante, pero el protocolo, por eso digo, tiene que estar, a ver, inclusive en cualquier deporte, una de las cosas más delicadas es el equilibrio para la salud del cuerpo, es el equilibrio electrolítico, o sea, te puedo hablar, yo inclusive he conocido el ambiente más del culturismo, que no tiene nada que ver con esto, y en los casos que claro. ha habido muertes y cosas graves en el culturismo, cuando han jugado, hablando anecdóticamente, no tiene nada que ver con lo que es hidratación, pero cuando se juega mucho por deshidratación, por una cuestión estética, con el equilibrio electrolítico Sí, del cuerpo, es muy, muy peligroso, porque acordemos que órganos principales como el cerebro, los riñones y el corazón, sobre todo lo que es conductividad del corazón, están dependientes del sodio y el potasio. Entonces está bajan bien. los niveles de minerales y baja la hidratación y el corazón puede entrar en una fibrilación, o sea, hay menos coordinación del sistema nervioso, los riñones empiezan a hacer un parate, o sea, es, no diría, es una palabra fuerte decir crítico, pero es muy importante para el atleta tener un buen protocolo de hidratación con alguien que tenga conocimiento y que le pueda hacer una pauta específica para sus necesidades y irlo midiendo no solamente en la carrera, sino en los entrenamientos para que conozca su cuerpo. Bueno, Pablo, hasta acá hemos llegado. Seguramente vamos a tener algo más para hablar de natación también, ¿o no? Es un tema que lo vamos a dejar en Tema. otros capítulos, por ahora lo Bueno, vamos a dejar acá, pero porque por ahí es un bueno. poco técnico si seguimos hablando, pero es un tema interesante para tocar para otras disciplinas específicas, es muy importante también. Lo que sí vamos a estar Pablo, hablando y vamos a estar reiterando la semana que viene, sí. que nos queda la segunda parte, vamos a ir hablando de un poquito más de descanso, que hay gente que le interesó el tema. Es más, tengo un par de atletas Ujú. de artes marciales que me han preguntado bastante el tema. Sí, bueno, entonces la semana próxima vamos a seguir hablando de los superalimentos, ¿era? ¿No? No, descanso. Hoy estamos hablando Perdón, de perdón, perdón, nutrición. descanso, descanso. No, Es- me estoy bloqueando. Los así es. jueves tiene que ver Hoy es con jueves, con exactamente, hoy la estamos nutrición y hoy estamos hablando de hidratación y el equilibrio exactamente, electrolítico. exactamente. El próximo martes vamos a estar hablando nuevamente de descanso, una parte Claro, no importante vamos a hablar para el tanto del deporte. sueño, pero sí de lo que es descanso en Sí. relación a la actividad física e intervalos. Vamos a dar un poquito de luz de ese tema.
Bueno, lo despido hasta el martes que viene, que tenga buen fin de semana entonces. Saludos ¿Eh? para ustedes también. Bueno, Pablo Massetti, el hombre que nos habla, en este caso, de nutrición. Hoy estamos hablando específicamente de hidratación y el equilibrio electrolítico. Ya regresamos con mucho más puertas. Chao, Pablo. Vamos, ¿sabes? Saludos. Buen fin de